La inflación viene azotando a Estados Unidos como no lo hacía desde finales de la década del 70 y principios de los 80, cuando el presidente demócrata Jimmy Carter dejó un índice de precios por encima del 10%. 30 años después, los norteamericanos vuelven a sufrir una dolorosa pérdida del poder adquisitivo de su moneda. La inflación en 2021 fue del 7% y se espera que para este año cierre alrededor del 8%. Es en este contexto que los estadounidenses irán a las urnas el próximo martes 8 de noviembre para renovar el Congreso, en el famoso supermartes que pondrá a prueba la gestión de los primeros 2 años de Joe Biden. Con la popularidad del presidente por el suelo, el Partido Demócrata ha tratado de centrar la campaña electoral en una defensa de la democracia, amenazada, según el cantar oficialista, por los republicanos de Donald Trump. Las encuestas marcan que los republicanos son los favoritos, lo que podría revertir el pequeño escenario favorable en la Cámara de Representantes para los demócratas, que tienen una leve mayoría. En el Senado se renovará solo un tercio de los 100 escaños. La situación en el Senado es demasiado pareja, lo que convertirá a algunos estados como Nevada, Arizona, Georgia o Pensilvania en los lugares estratégicos que definirán los comicios. También se pondrán en juego 36 gobernaciones, además de los populares referéndums, los referéndums locales, que en esta ocasión disputarán con mucho énfasis la cuestión del aborto, un tema que resurgió en la discusión pública luego de que el Tribunal Supremo en julio pasado permitiera la prohibición, dependiendo ya la decisión de cada estado. Hoy en Politinomics hacemos un pequeño pantallazo de lo más importante que debemos saber sobre los comicios legislativos de Estados Unidos del próximo 8 de noviembre. Los comicios definirán en buena medida el futuro del presidente Biden, que hasta el momento lo único que ha podido cosechar son malas noticias. A casi 2 años de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, su gestión se vio atravesada por infinidad de dificultades que serán puestas a prueba ahora en las elecciones legislativas del próximo 8 de noviembre. El mayor desafío para el presidente será mantener esa pequeña y endeble mayoría en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, mientras que en la Cámara Alta, en el Senado, un mal resultado para el Partido Demócrata, el partido de Joe Biden, el partido gobernante, puede resultar básicamente en una imposibilidad absoluta para Biden, una imposibilidad de gobernar, de aprobar leyes. En líneas generales, además de la batalla por las cámaras, las legislativas son un examen masivo para evaluar la gestión del presidente, que según las encuestas su impopularidad está en los niveles más altos si miramos el ranking de los presidentes menos queridos de la historia de Estados Unidos. Un récord muy negativo para Joe Biden. Una de las últimas encuestas arrojó que su popularidad no llega ni siquiera al 30%. No es para menos que el mandatario de Estados Unidos tenga mala imagen. Si es que uno viene observando las noticias de dicho país, se podrá dar cuenta por qué. Aunque son varios los temas que se pondrán en juego en la mesa del debate electoral, de la campaña electoral, sin lugar a dudas la inflación es el mayor drama que enfrentan los norteamericanos. El gobierno ha tratado de desviar un poco la atención de la inflación, advirtiendo que lo que se pone en juego en esta elección es en realidad la democracia, las instituciones republicanas y, por supuesto, los derechos del aborto y de las minorías identitarias. Un juego que los demócratas vienen jugando hace bastante tiempo y que, bueno, también es uno de los puntos centrales en la campaña electoral. Lo de poner en juego la democracia surge directamente de la elección pasada, la presidencial de 2020, que tanta polémica trajo por los votos por correo en medio de la pandemia y que tuvo especialmente la figura de Donald Trump como protagonista, el candidato republicano que recurrió a todas las instancias de la justicia denunciando fraude en la elección. Hasta el día de hoy hay muchos republicanos que no aceptan todavía que Biden haya ganado legítimamente las elecciones de 2020. Pero cuando los demócratas hablan de que la democracia está en juego, no lo dicen
por la denuncia de fraude de Trump o de los republicanos, sino por un episodio muy particular que tuvo lugar en enero de 2021, que fue el asalto al Capitolio. Tuvo lugar exactamente el 6 de enero de 2021, hace casi 2 años. En próximo enero se van a cumplir dos años exactamente. Pero bueno, el hecho, ya conocido por todos, tuvo una repercusión impresionante. Hasta se convirtió en un evento cinematográfico, porque, bueno, yo me enteré hace poco, hay un documental del asalto al Capitolio que se publicó en octubre del año pasado, que está disponible en la plataforma de HBO. Se llama 4 horas en el Capitolio. Yo no lo vi, no creo que lo vea, pero esto solo nos habla de la magnitud, de la repercusión que tuvo aquel acontecimiento. Los demócratas se esfuerzan en este sentido para que todo aquello no quede en el olvido, porque bueno, insisten en impedirle a Trump una hipotética participación en las presidenciales de 2024. Y Trump viene jugando mucho con eso. En septiembre pasado, el mes pasado, lograron aprobar en la Cámara de Representantes una ley para impedir la anulación de una elección presidencial, lo que, bueno, viene a ser una legislación, según los demócratas, para prevenir un futuro asalto al Capitolio. En la Cámara Baja la pudieron aprobar casi sin problemas, pero en el Senado aún no se sometió a votación. ¿Por qué motivo? Bueno, porque los demócratas no tienen los números para aprobarla en el Senado. Y así ha sido todo durante la actividad legislativa en estos 2 años de Biden, a grandes rasgos. La Cámara de Representantes aprueba y el Senado suele atascar las discusiones que lo atañen. Más aún en cuestiones tan sensibles como estas, donde, aunque se busca anular a Trump, el Partido Republicano sigue siendo sojuzgado. Al fin y al cabo, en la denuncia de Biden y del Partido Demócrata, los republicanos, en definitiva, también son una especie de cómplice, ¿no?, de la amenaza a la democracia que está denunciando el oficialismo. Porque, bueno, en definitiva lo es. Haya hecho mal o bien Trump, su gobierno y sus posteriores denuncias, el Partido Republicano, una gran parte de ello, ha sido cómplice. A principios del mes pasado, Biden ha dicho expresamente lo siguiente, para que se entienda a lo que me refiero, que se apunta a Trump y también a los republicanos, porque si se apuntara solo a Trump, bueno, vaya y pase, pero lo que importa aquí es el partido, y en una política tan polarizada en dos partidos como lo es Estados Unidos desde siempre, esto es importante. Biden decía el mes pasado lo siguiente, y cito aquí textual: Donald Trump y los republicanos MAGA representan el extremismo que amenaza los fundamentos mismos de nuestra república. Trump, que no anda callado y no sabe mucho lo que es eso de andar callado, a pesar de que lo silenciaron bueno, lo tienen silenciado en las redes sociales. Si no hablara Trump, si no hubiera respondido Trump a esto que ha dicho Biden, no sería definitivamente Trump. 2 días después de estas declaraciones salió a responderle a Biden y lo hizo de la siguiente manera. Dijo: no somos nosotros los que amenazamos la democracia, sino los que queremos salvarla. La amenaza para el país es en realidad la izquierda radical. Así las cosas, la estrategia del oficialismo es más que evidente. Se ve desde muy lejos. Le conviene que se hable de que Trump y su rama republicana son un peligro para la democracia. Le conviene mucho más hablar de eso que hablar de la tragedia inflacionaria. A todo esto, vale mencionar que Trump no anda recluido en sus campos de golf o retirado de la política, nada de eso. Su agenda en los últimos meses ha sido la de recorrer distintos estados claves en modo de campaña electoral, en toda regla. Por ejemplo, la semana pasada, el expresidente aterrizó en Nevada y Arizona, dos estados claves donde la intención de voto está virtualmente empatada entre republicanos y demócratas. En lo que va del año, Trump ya asistió a más de 30 actos políticos. Es por eso también que los demócratas aprovechan y basan su campaña en mensajes anti-Trump, anti-trumpismo. El asunto de fondo es que la inflación no puede esconderse, por más malabares que haga el gobierno de Biden o cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. La inflación es muy visible frente a la población común. Así que esta inflación no se puede ocultar, la de Estados Unidos, o por lo menos
no este nivel inflacionario que está enfrentando Estados Unidos. Veamos un poco los números de este descontrol monetario que azota al país. El problema inflacionario comenzó el año pasado, cuando Estados Unidos estaba reactivando su economía, los comercios volvían a abrir de forma paulatina tras la pandemia del coronavirus del 2020. Se abrían los comercios, volvía la actividad, de a poco, eso sí, pero volvía, y los precios se iban ajustando lentamente a la famosa nueva normalidad. Pero finalmente se observó que la inyección de dólares por parte del gobierno, gracias a unos masivos paquetes de subsidios que aprobó la gestión de Biden, explotó en una inflación histórica. El año pasado la inflación en Estados Unidos, en 2021, llegó al 7%, un dato estremecedor para los índices que maneja Estados Unidos. En 2020 la inflación había sido apenas del 1,4%. Era lógico que pudiera subir un poco al año siguiente y teniendo en cuenta todo lo que había ocurrido en 2020, pero ese 7% se les fue de las manos a todos. La última vez que Estados Unidos había sufrido un índice de inflación anual más alto que el del 2021 fue en 1981, lo encontramos en el año 1981. Es decir, tenemos que retroceder exactamente 30 años. En 1981 el presidente que acababa de llegar a la Casa Blanca era el republicano Ronald Reagan, que llegó al poder precisamente haciendo campaña contra la altísima inflación, una inflación altísima que había heredado de su antecesor demócrata, el expresidente Jimmy Carter. Durante los 80 la inflación bajó y Reagan fue uno de los últimos presidentes más populares dentro del Partido Republicano. Le funcionó bien dentro de toda esa campaña antiinflación que luego usaría para la reelección posterior. Esta vez, 30 años después, los republicanos tal vez sueñan con algo parecido, ¿no? Conseguir la victoria por medio de una campaña contra la inflación, especialmente porque la inflación no se detuvo en diciembre de 2021, no es que ese 7% que cerró en diciembre del año pasado fue el techo. No, no, se vio que era un número de tránsito. A mitad de este año, la inflación interanual alcanzó el 9,1%, por lo que aquel 7% de diciembre de 2021 fue solamente un escalón más en la subida de los precios. El último dato de agosto que tenemos fue del 8,3%, lo que indica que 2022 será incluso peor que 2021 en materia de precios. Se estima que cerrará alrededor de 8. Como dijimos recién, casi ningún gobierno puede ocultar los estragos de la inflación. La administración de Biden hace gala de la recuperación económica en 2021, con un índice de crecimiento del PBI del 5,9%, lo que básicamente fue recuperar el PBI anual de 2019, el que había dejado Trump. El problema es que la inflación, a la corta o a la larga, genera recesión, es incompatible con el crecimiento económico, y es precisamente eso lo que le está ocurriendo a Estados Unidos en pleno año electoral, que su economía empieza a ralentizar su crecimiento. Las estimaciones ya hablan de un crecimiento para este año de menos del 2%. Evidentemente, las cifras de actividad no son catastróficas, pero la realidad es que la inflación evapora el poder adquisitivo del dinero, en este caso del dólar, e impacta en el crecimiento. Y son además las familias de clase media baja y de clase baja las que sufren de manera directa las consecuencias. Si miramos en términos acumulados, la inflación desde enero de 2021 hasta agosto de este año fue de casi 13%. El efecto de esta subida de precios, según un informe de la Fundación Heritage, es una pérdida neta de $3.000 en el poder adquisitivo de los hogares estadounidenses. Todas estas cifras que de vuelta pegan de lleno en el estadounidense que va al supermercado, no se pueden ocultar. Por más que los demócratas llamen a votar por la democracia, la inflación no se la puede tapar con la mano. El otro problema añadido que no mencioné es la cuestión de las tasas de interés, instrumento que los bancos centrales usan a su antojo para direccionar la economía, creyendo por supuesto que pueden direccionar la economía. Bueno, nuevamente la evidencia empírica dice que no han podido. Desde marzo la Reserva Federal estuvo llevando adelante una de las subas más aceleradas desde hace décadas de la tasa de interés.
En apenas 4 meses, es decir, entre marzo y julio, el Banco Central subió la tasa en 2,25 puntos porcentuales, alcanzando el mayor nivel desde diciembre de 2018. Los analistas estiman que para fin de año llegará al 4%. Hoy se ubica la tasa de política monetaria en 3,25. La fuerte corrección de tasas que viene llevando a cabo la Reserva Federal a manos de Jerome Powell tiene un impacto muy negativo en la economía. Por ejemplo, ahora en octubre se conoció también, por datos del Departamento de Trabajo, que la tasa de desocupación subió al 3,7% en agosto, lo que augura un año recesivo para Biden, evidentemente, en materia laboral. El problema de fondo es que el brusco apretón de tasas llega después de muchos años de estímulos monetarios, años que los tipos de interés bajos, en niveles exageradamente bajos, provocaron estímulos monetarios que la economía ahora no puede soportar y lo tiene que traducir en precios más altos. Los años de estímulos monetarios exceden a Biden, ¿eh? No es que llegó Biden y las tasas fueron muy bajas. Con Biden todo se aceleró, pero ya el problema viene de antes. Todos estos factores inclinarán la balanza el próximo 8 de noviembre. La Cámara de Representantes se renueva por completo con este sufragio, es decir, están en disputa los 435 lugares de la Cámara Baja. Actualmente los demócratas tienen mayoría, 222 contra 213 de los republicanos, una mayoría pequeña que en líneas generales no le causó demasiados atascos al oficialismo, no en la Cámara de Representantes. Las encuestas marcan que esto cambiará en la Cámara Baja y los republicanos pasarán a ser mayoría, por poco, eso sí, pero mayoría al fin que sí complicaría las cosas de aquí en adelante para Biden. En cuanto al Senado, la renovación será de solo más de un tercio, cambiando solo 35 de los 100 escaños. Será suficiente igualmente para que sea una batalla a muerte por esos lugares. El Senado está casi completamente igualdado a día de hoy, desde 2020. 50 son republicanos, 48 tienen color demócrata y 2 puestos del Senado son independientes, que suelen jugar, eso sí, a favor de los demócratas. Es decir, en caso de empate, esta situación le ha otorgado un gran poder a la vicepresidente Kamala Harris, quien ha tenido hasta ahora la posibilidad de romper esa paridad a favor del gobierno. Muchos esperan ahora que esta elección del próximo martes 8 de noviembre desate este complejo nudo del Senado. De los 35 escaños que se renuevan, 21 son de republicanos y solo 14 de demócratas. Pero en pocos la competición está abierta. Donde las elecciones están muy disputadas son en los estados de Pensilvania, Georgia o Nevada. Bueno, también en Arizona. Nevada es uno de estos estados que visitó Trump, un estado en control demócrata, pero que los republicanos ahora confían en reconquistar. Además de la disputa legislativa, se elegirán 36 gobernadores de estados. Habrá recambio en parlamentos regionales y también en muchas alcaldías. Junto a ello, habrá referéndums locales por todos lados. Ese otro elemento, el de los referéndums locales, que hace tan atractivo al supermartes, el de los comicios de consultas populares. Es aquí donde se jugará mucho la cuestión del aborto. Habrá otros temas, como la obligación a sindicalizar a trabajadores de ciertos sectores o el salario mínimo para camareros y ese tipo de cosas, pero el tema del aborto se lleva todas las luces. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque desde junio el Tribunal Supremo derogó la federalización del caso Roe versus Wade. Volvió a invadir las primeras planas de la discusión política este tema. Desde junio los estados tienen ahora el derecho de prohibir el aborto, algo que, bueno, desde entonces fue oficializado de manera de facto por 9 estados. ¿Por qué este asunto del aborto volvió a estar en agenda? Cosa que en Estados Unidos quedó un poco atrás desde su aprobación en los años 70. Bueno, simplemente porque se prohibió. Es la prohibición del aborto lo que genera malestar y descontento en los medios de comunicación, en las organizaciones internacionales, no la legalización del aborto, ¿no? La legalización casi que no genera ningún problema, pero cuando se invita a algún Estado de forma autónoma a prohibirlo, bueno, ahí se arma tremendo bolonqui. Bueno, por eso volvió este tema a estar en todas las tapas. Así las cosas, como están planteadas en este capítulo, la inflación.
la democracia, el juego por la democracia que intenta apostar el Partido Republicano, y el aborto son los temas más importantes. También está la figura de Trump, por supuesto, que sobrevuela la elección. Una elección de medio término que tendrá lugar, como ya dijimos, el próximo 8 de noviembre. Y que aunque solo son elecciones legislativas, van a marcar, eso sí, el rumbo político que tomará Estados Unidos de aquí hasta las presidenciales de 2024. Aquí finalizamos este pequeño resumen de las elecciones legislativas que tienen lugar el mes que viene, pero falta muy poco, ¿eh? Uno cierra y abre los ojos, pasó un mes y ya tenemos por delante un combate político tan interesante como siempre lo son las elecciones, y en este caso en particular de Estados Unidos. Si les gusta este podcast, como siempre, los invito a que se suscriban en YouTube, también en Spotify, que me dejen sus comentarios, cómo ven la elección que se viene. Este es un nuevo capítulo de Politinomics. Voy a tratar de subir más seguido cosas de actualidad. Este año lo estoy abocando mucho a temas de historia, pero algo de actualidad siempre me interesa, porque al fin y al cabo algo sigo de actualidad y lo puedo mechar con capítulos de historia y de actualidad. Así que hoy, en este capítulo de Politinomics, tenemos la previa de las elecciones de Estados Unidos. Sin más, me despido aquí, les agradezco como siempre la compañía y nos estamos encontrando próximamente en un nuevo capítulo.